Hola, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar acerca de la dinámica molecular. Nuestro grupo está conformado por Paula Sarmiento, Esteban Muñoz, Jesús Ramírez y Erika Córdoba. Eh, como introducción y como el propósito principal de esta práctica es hacer uso de la herramienta GROMACS para evaluar el efecto de la temperatura en la viscosidad del agua y esto mediante la dinámica molecular, ya que este es un método de simulación que permite analizar las interacciones de las moléculas a nivel atómico y pues este análisis se da a través de cierto tiempo. Y pues estas simulaciones, este método permite calcular las propiedades termodinámicas y físico-químicas de un sistema, ya sea biológico o no biológico. Teniendo claro el objetivo que es hallar la viscosidad, se va a crear una carpeta donde se va a trabajar y se van a comprar los archivos necesarios. En primer lugar, se va a realizar la solvatación con unos comandos ya preestablecidos. Se van a sumar los valores solucionales al final de uno de los archivos que se encuentran acá. Y se van a modificar algunos detalles que nos van a permitir hacer las corridas. En primer lugar, vamos a correr la minimización con comandos preestablecidos. Y antes del paso del calentamiento vamos a establecer una temperatura que cumpla con que se encuentre en estado líquido a una presión constante. Después se va a realizar el calentamiento de las moléculas de agua. De nuevo van a hacer el cambio de las temperaturas para poder hacer la equilibración del sistema. Y por último se va a hacer la tercera cambio de temperatura para poder correr la dinámica molecular. Por último, se van a calcular la viscosidad del sistema y las energías de también con comandos preestablecidos. Este procedimiento se va a repetir 3 veces con cada una de las temperaturas que tenemos a analizar: 303 Kelvin, 333 Kelvin y 363 Kelvin. Por otro lado, para el procedimiento en BMD, donde vamos a poder visualizar las moléculas y cómo estas se mueven de acuerdo a la temperatura, vamos a inicializar el programa, vamos a cargar el visualizador de la molécula y vamos a cargar el movimiento de la molécula. Cuando esto pase, vamos a correr la visualización, como se va a ver a continuación, donde vamos a poder aumentar o disminuir el tamaño y la velocidad en que va pasando. También se va a poder hacer un análisis en base a los datos de Excel con promedio, dando lugar a gráficas que también vamos a poder ver y hallar los cálculos de viscosidad por medio de promedios. A continuación vamos a mostrar los resultados obtenidos en forma de gráfico. Como se puede ver en la derecha, pues se ve la simulación ocurrida a 303 grados Kelvin, pero también se van a mostrar a 333 y 363 Kelvin. Listo. Empezando tenemos un proceso de calentamiento en la cual los datos obtenidos están en kilojulios sobre mol, excepto la gráfica de temperatura que se va a encontrar en Kelvin. El eje X, que es nuestro eje independiente, va a ser el tiempo que va a estar registrado en picosegundos. Como se puede ver en la primera gráfica que tenemos energía cinética, tenemos un incremento como tal de la energía, ya que al incrementar la temperatura es proporcional al incremento de la energía cinética. La energía potencial como tal está disminuyendo y pues como tal es el proceso de calentamiento, la temperatura también tiende a crecer. En nuestra etapa de equilibrio, como podemos ver, ahora vamos a tener pues, la energía cinética unos picos altos y unos picos bajos, como un máximo mínimo y un promedio también se puede calcular, en la cual nos va a influenciar como tal, pues como su nombre dice, buscando un equilibrio entre el ambiente y pues, con la energía ya suministrada. También nos va a ocurrir lo mismo con el potencial y con la temperatura. Toca aclarar que obviamente el promedio en el caso de la temperatura va a estar rondando entre los 303 grados Kelvin. Por último, en nuestra etapa de producción podemos ver que vamos a tener muchos datos y pues para hacer un análisis de ellos vamos a mirar entre cuánto oscila, o sea, es decir, su punto mínimo, su punto máximo y un promedio entre todos estos datos. También nos va a ocurrir lo mismo con el potencial de Lennard-Jones, que esto va a explicar su relación más adelante con la temperatura, con Coulomb y también pues con la misma temperatura. Como podemos ver tenemos valores mínimos y máximos también y tenemos también el promedio que va a ser 303 grados Kelvin.
Listo. La relación del dente potencial de Lennard-Jones con el de la temperatura es que cuando trazamos nuestra gráfica de Lennard-Jones, podemos sacar unas líneas horizontales, como se pueden ver en la imagen, en la que va a haber un incremento de temperatura dependiendo del momento en el que haya atracción o repulsión entre los átomos de agua. Listo. Es por eso que podemos ver que vamos a tener una variación entre la temperatura mínima y vamos a tener una variación con la temperatura máxima. A continuación podemos ver la simulación a 333 Kelvin. Podemos ver cómo la entropía aumenta, lo que quiere decir que las moléculas están más dispersas y también se mueven un poco más rápido, lo que indica un aumento en su velocidad. Tenemos la primera etapa que es el calentamiento. Todos los datos están en kilojoules sobre mol y el tiempo está en 5 segundos. Lo primero que vemos es la energía cinética, pues podemos ver un cambio brusco, sin embargo podemos ver cómo estaba aumentando de manera lineal teniendo una pendiente positiva. Asimismo, la temperatura tiene una pendiente lineal indicando que a medida que aumenta la temperatura también aumenta la energía cinética. Por otro lado tenemos la potencia, esto es negativa y presenta una pequeña alza al pasar del tiempo. En la segunda etapa tenemos la equilibración. Acá vemos como tanto la temperatura, la energía cinética y la potencia están oscilando. La temperatura oscila aproximadamente entre 330 Kelvin y 336, que es un rango cercano a nuestra temperatura, que es 333 Kelvin. Igualmente la energía cinética oscila entre 147 y 149.000 y la potencia empieza a un nivel muy bajo y siempre es negativa y luego empieza a oscilar entre menos 678.000 y menos 682.000 aproximadamente. La última etapa, que es la de la producción, tenemos la energía de Coulomb, la energía cinética, la energía potencial, como ven a continuación. Esos también están oscilando constantemente. Acá los datos que se tomaron fueron un poco más amplios. Vemos como la energía de Coulomb es negativa y está oscilando entre menos 788.000 y menos 778.000. Todos estos datos son aproximados. Asimismo, la energía cinética está oscilando entre 146.000 y 150.000. Y la energía potencial entre menos 683.000 y 677.000. Bueno, ahora estamos presentando la simulación de la molécula de agua a la temperatura de 363 Kelvin. Como podemos ver, la simulación del programa BMD, mientras nos vamos acercando, vemos los átomos de oxígeno que están marcados en un color rojo, unidos a sus dos átomos de hidrógeno marcados en un color blanco y que se juntan con una geometría angular. Bien, ahora en la etapa de calentamiento tenemos los datos de temperatura, energía cinética y potencial, todos estos respecto al tiempo. Vemos como todos van aumentando, sobre todo temperatura y energía cinética linealmente mientras avanza el tiempo. Esto obviamente pues la energía cinética depende también de la temperatura y si esta aumenta linealmente la energía lo hará igualmente ya que todos los demás valores son constantes. Para la etapa de equilibrio en donde vemos que las distancias entre los puntos se empiezan a hacer más pequeñas ya que se quiere buscar
ese mismo equilibrio en temperatura, energía cinética y potencial, por lo que no se tiene mucho desfase entre cada punto. Y finalmente en la etapa de producción, aquí se ejecuta más un poco el análisis, ya que los datos tenemos unas gráficas sobresaturadas, ya que se toman 10.000 datos. Pero en resumen tenemos que a la temperatura de 363 Kelvin se reportan los valores de energía tanto cinética como total, claramente temperatura y el valor de Coulomb más altos de todas las simulaciones. En cambio, en el parámetro de Lennard-Jones se obtienen los valores más bajos. Bueno, para la parte de análisis diseñamos la gráfica de temperatura, de viscosidad versus temperatura para cada una de las tres simulaciones de acuerdo a su temperatura y vemos que a medida que se aumenta la temperatura disminuye la viscosidad. Esto se debe que pues al aumentar la temperatura se aumenta la energía cinética de las moléculas, estas empiezan a tener un mayor movimiento y rapidez, llegando a superar las fuerzas viscosas y terminando en una disminución de la viscosidad. Es por esto que a mayores temperaturas se obtienen los mayores valores de energía y menores valores de viscosidad. Una vez realizada la simulación mediante el uso de la dinámica molecular en la herramienta de GROMACS, se pudo establecer el efecto que la temperatura tiene sobre la viscosidad. En este caso, se pudo establecer que la temperatura tiene un efecto inversamente proporcional, es decir, que una vez la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Y también cabe resaltar que una vez la temperatura aumenta, la energía también aumenta. Y de esta manera finaliza la práctica número 1 del grupo 4. Muchas gracias.